Si bien la COP proclamó su neutralidad política y permitió la representación del POR, del PIR y del nuevo PCB, en realidad se convirtió en un aliado poderoso del régimen y terminó nombrando a 3 ministros obreros para el nuevo gobierno. Juan Lechín, secretario general de la FSTMB, se convirtió también en jefe de la COP y se hizo cargo del Ministerio de Minas y Petróleo. Entre los primeros actos de la COP figura la publicación de un bloque de demandas. Entre ellas se menciona la nacionalización de las minas sin indemnización, la liquidación del ejército y su reemplazo por las milicias y un decreto de reforma agraria que aboliera el sistema latifundista y todas las formas de presentación laboral. Durante los pocos meses siguientes, la dirección del MNR, encabezada por el presidente Paz Estenssoro y Hernán Siles Suazo, empezó a reaccionar lentamente a la presión de los obreros. Esta presión llegó a ser tan poderosa que la dirección acabó dando una nacionalización completa. A comienzos de octubre creó una empresa estatal semiautónoma que debía administrar todas las minas de propiedad estatal, la Corporación Minera de Bolivia, Comibol. Luego, el 31 de octubre, nacionalizó las 3 grandes compañías de Hochschild, Patiño y Aramayo. Este nuevo orden al que se le ha dado el epíteto de nacionalismo revolucionario tiene algunos rasgos esenciales. Primero, el de movilización de grandes masas e incorporación de estas de manera muy activa dentro de la vida política, económica y sindical. Segundo, una afectación radical de las grandes empresas sobre cuya nacionalización se establece un orden económico estatal. Y tercero, una reforma social que culmina básicamente con la reforma agraria y el voto universal, y en parte también con la seguridad social y la reforma educativa, que sienta las bases de un proceso objetivo revolucionario de avanzada. Con este acto pasaban a Comibol y al control estatal 2/3 de la industria minera del estaño. En pocas palabras, el régimen puso en marcha lo que se llamó generalmente el cogobierno obrero en la administración de las minas. Entre 1952 y 1953, la sociedad rural comenzó a derrumbarse, a pesar de todos los esfuerzos del régimen por controlar la situación. Hasta comienzos de 1953 se vivió la destrucción de los libros de cuentas en las zonas rurales, el asesinato o expulsión de los mayordomos y propietarios y la toma violenta de tierras. El campo se había convertido en el escenario de violencia y destrucción. En enero de 1953 se creó una comisión de reforma agraria de amplia base en la que figuraban miembros del POR y del PIR, además de los funcionarios del MNR. La tendencia populista es en toda Latinoamérica. En el Perú, Aya de la Torre, en el Brasil, Getúlio Vargas, en la Argentina, Perón y en Bolivia, Paz Estenssoro. Es un movimiento general de cambio y de relación de una política populista que empieza a efervecer en toda Latinoamérica y que busca la incorporación de las grandes mayorías para poder gobernar y para dar un poco más de participación, el voto universal, que puedan votar los analfabetos, la reforma educativa, las nacionalizaciones de las minas y de petróleo, etcétera, son medidas que hacen de que Bolivia empiece a sentirse Bolivia y no un sitio donde todas las transnacionales extraían los recursos naturales se los llevaban, o por los ríos bolivianos como los 3 varones del estaño, ¿no? De que en vez de generar una fundición de estaño en Bolivia, ellos hacen una en Indonesia, ¿no? Y todo se lo decide desde Inglaterra. Entonces era solamente aquí un sitio donde se sacaba, se llevaba y punto, ¿no? El 3 de agosto de 1953 fue promulgado un decreto radical de reforma agraria. En todas las zonas de predominio indígena fueron tomadas la mayoría de las tierras.
Los indígenas pronto dejaron de pagar la indemnización ordenada legalmente y en realidad las tierras fueron confiscadas. Al mismo tiempo, y en buena parte gracias al esfuerzo de la COP, las comunidades fueron organizadas en sindicatos. Un representante de la COP incluso ocupó el cargo de primer ministro de Asuntos Campesinos. La comunidad junto al lago Titicaca de Achacachi y el pueblo de Ucureña en el valle de Cochabamba se convirtieron en los centros más importantes de liderazgo político campesino. Víctor Paz Estenssoro se dio cuenta de la importancia de esta fuerza absolutamente nueva y totalmente conservadora del escenario nacional. El derrumbe del Estado, la nacionalización de las grandes minas y la destrucción del sistema de hacienda, junto con la asignación masiva de los recursos gubernamentales para la programación de bienestar social, contribuyeron a crear un caos en la economía nacional. La única forma de resolver estos problemas fue incrementar la circulación monetaria interna. El resultado de esta medida fue una de las marcas inflacionarias más altas del mundo entre 1952 y 1956. En este lapso, el costo de la vida aumentó 20 veces, con unas tasas anuales de inflación del más del 900%. Después de 1952, el MNR atacó la base económica de la clase media y desvió violentamente sus ahorros hacia las clases más populares. Entonces, Falange Socialista Boliviana surgió como el partido más importante y poderoso de los centros urbanos.